metodologías. Un ciberatacante te puede entrar por una inyección SQL que pues sabemos que ahora mismo no se están viendo mucho, precisamente pues porque los frameworks tienen ORMs que pues lo que hacen es solventar ese tipo de fallas. Pero entonces digamos que aquí lo ideal es siempre pensar como atacante, siempre pensar como ciberatacante, o sea, si uno encuentra cualquier, o sea, por cualquier vector de ataque, uno se puede, pues uno puede profundizar ahí, pues digamos que esa es la idea de seguir como con esta metodología que al final se convierte como en una metodología si lo pensamos, o sea, un ciberatacante no tiene metodología, pero a su vez es como si siguiera una metodología, es un poco paradójico ahí. Bueno, entonces digamos que con eso, con base en eso, en lo anterior, esta serie de recomendaciones, digamos, se me ocurrieron así al vuelo y es con base a la experiencia que he tenido últimamente. Digamos, entender bien los activos, la importancia de cada uno, porque digamos que el cliente mismo cuando te dice, digamos, tenemos estos tres activos, él siempre o te dice cuál es el más importante. Entonces, digamos que siempre por ese más, por el activo más importante, siempre digamos que hay que focalizar ese activo, porque pues al ser más importante, ellos también deben ser conscientes de que pues un atacante, un ciberatacante, un cibercriminal, pues también lo va a ver como más importante. Entonces digamos que hay que jugar con esa psicología. El alcance, pues el alcance del proyecto, digamos que en muchos casos, como les digo, o sea, el Red Team es una parte de lo de la seguridad. Ustedes yo creo que han visto mucho eso de Blue Team son los que se defienden, Purple Team, que son los del equipo morado, bueno, entre otros. Y entonces digamos que ahí sí se vale todo, o sea, ahí sí, si ustedes entran por un subdominio, pues vale. Si entran por phishing, también vale. Si entran por, pues como les repito, insisto, pues que vale cualquier cosa, pero cuando a uno le dan unas pruebas y a uno no le han autorizado otro dominio, ahí sí puede haber un problema. Hace unos días atrás, publiqué lo del CVE en la revista de Underdogs. Digamos que sí me gustaría compartir esa experiencia para que no la pasen ustedes. Y es porque precisamente a mí me pusieron a auditar a un cliente en una auditoría. Pues digamos que siempre doy el máximo, entonces pues le encontré una vulnerabilidad, le encontré un cross-site scripting. Y entonces me di cuenta que ese producto, pues en el CVE Mitre, en la lista de vulnerabilidades, no estaba ese XSS. Entonces, ¿qué fue que hice yo? Pues lo que hice fue, me intenté contactar con el vendedor, o sea, con el proveedor, y digamos que fue muy complejo porque no respondían los correos y cuando intentaba comunicarme por el live chat, sí, por esa pantallita abajo, eh, pues digamos que siempre me ofrecían productos y cosas pues no relacionadas a lo que yo quería. Entonces, digamos, yo agilicé ese proceso de CVE, de reportarlo, y digamos que tuve un pequeño lío porque, o sea, yo entregué el informe al cliente, pues para que conociera la vulnerabilidad, obviamente. Pero digamos que después comenzó a decir que pues habían perdido los términos de confidencialidad y de todas esas cosas porque, digamos que publiqué en el GitHub, en el, sí, en la vulnerabilidad pública, el vector de ataque. Entonces, digamos que con el vector de ataque y el sitio del cliente, o sea, eso nunca se debe hacer, nunca. Pues digamos que sí joya un poco esa parte, pero de todas formas, pues, o sea, se logró solventar esa situación. Sí es complejo porque ustedes saben que en una empresa cuando uno incumple algún término de confidencialidad eso es complejo. Igual pues digamos que habían otros contraargumentos para hacer eso, o sea, como para solventar la situación, pero entonces digamos que hay que tener muchísimo cuidado con las vulnerabilidades que uno encuentra y que cuando digamos son en clientes, si uno encuentra un zero day o encuentra cualquier vulnerabilidad, intentar ser muy cauteloso con eso, porque pues a la final no todas las personas se lo toman como se lo toma uno, o sea, uno lo puede hacer de buena fe, pero el cliente quizá es un poco más estricto con eso y, y pues puede ser más cañón eso. La complejidad, pues digamos que la complejidad
de los ataques, perdón, de los activos. Digamos que últimamente se ha dicho mucho que no, que la nube, que es muy segura, que los microservicios y todas esas cosas. Es cierto que la nube proporciona muchísima seguridad en cuanto a los microservicios, a todo eso que expone, porque pues digamos un Amazon, todo eso te pone la infraestructura de frente y te pone muchos, o sea, básicamente te mitiga muchas vulnerabilidades. Pero aún así, digamos que pues siempre vienen malas implementaciones de las personas. Digamos que he podido, pues así como experiencia, digamos, hacer este tipo de vulnerabilidades como IDOR, digamos, es no es saltarse una cuenta a otra, es casi, yo creería o pensaría que es casi lo mismo que hicieron con Twitter. Pienso que con Twitter, digamos, no sé, algún parámetro o algo que era vulnerable, le cambiaron, digamos, el identificador de una cuenta a la otra, y por eso podían publicar en los estados. Entonces, digamos que pues el IDOR obviamente pues tiene más profundidad, pero pues es básicamente yo creo que lo mismo. Entonces, en esos microservicios muchas veces no valían ese tipo de parámetros y aún así está en la nube. Entonces, digamos que, pues por ser la nube no quiere decir que vaya a ser más seguro. Incluso hay servidores que no están en la nube y que son mucho más seguros que servidores que están en la nube. Pero pues, como les menciono, eso depende pues, de cómo las personas despliegan, de cómo las personas implementan sus soluciones. Entenderlo. Luis, Contame. perdón, no sé si estás compartiendo la PPT, pero no la estamos viendo. Oh, uy, espérate, a ver. Estamos Ay, yo viendo pensé la que esto era pantalla una del introducción, PIB. ¿no? Yo también al principio pensé eso, pero por las dudas le pregunto. De la PPT. A ver, espérenme. Igual el que esté de admin de la charla, ¿puede poner para grabar, por fin? Es que la Para tengo los con la que cuenta pasen. de Globan. Ah, no. Ok, no. Si no entran, creo que 10 personas en la Meet. Con la Mm. corporativa entran 100, creo. A ver. Ah, está Hola, grabando 3, Andrés. qué capo, siempre estoy en la Gracias. 10. A ver. Dígame si ahí están viendo. Ahora sí, 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 Ah, no. sí. No, pues Sí, digo. ahora sí. Vamos, Uy, había pasado un montón de vamos desde el diapositivas. principio. Yo ahí hablando. Bueno, sí, o sea, digamos que esta básicamente fue lo de las metodologías. Esto fue lo de las recomendaciones. Bueno, estábamos, digamos, en este punto, en el punto en el primer punto. En el segundo punto es entender los incidentes de seguridad. Lo que les digo, digamos que esos incidentes a veces se tornan muy complejos. A veces uno peca también por decir, no, eso no me va a pasar y tan, le termina pasando. La imaginación es la base, como toda arte. Pues lo que les digo, digamos que a veces a uno le dicen, no, pues eso está en la nube, y uno de una, pues como, como suelen decir que eso es muy seguro, pues uno como que se limita y dice, no, pues a eso que le va a encontrar uno. Pero créanme que uno ideándose buenos vectores de ataque uno puede encontrar buenas cosas. De hecho, uno digamos que plantea como unas cosas llamadas casos de abuso. Entonces digamos que con los casos de abuso tú logras pues intentar revisar en qué no han pensado las otras personas para poder ver esos vectores de ataque. Aprender al menos a hacer scripting, esto es algo que es para mí esencial, bueno, esencial para mí, pero para otros no. O sea, hay muchas personas en seguridad informática que hacen pentest, que hacen auditorías, que hacen análisis de vulnerabilidades, todas esas cosas, pero no saben hacer scripting. Y esto para mí es súper esencial porque digamos que esto te da una mayor agilidad cuando tú encuentras una vulnerabilidad y quieres explotarla. Más adelante les voy a mostrar, digamos, con algo que me encontré hace un par de días en una auditoría freelancer, y digamos que me pareció súper interesante y pues la pude explotar gracias a hacer scripting. Digamos que el scripting no, puede que no sea vital, pero sí te abre muchísimo las puertas cuando tú necesitas explotar algo. Digamos que hay inyecciones SQL que son tan particulares que no las puedes explotar con SQL Map. O hay scriptings que pues tampoco los puedes, no sé, no los puedes explotar con herramientas como por ejemplo XSS Strike. Entonces, digamos que el hacer scripting te va a permitir
eh, eh, pues, digamos, eh, automatizar todas las vulnerabilidades que tú vayas encontrando, además de que, pues, lo haces de una forma ágil. Que no te influye lo psicológico, pues, digamos que, miren, cuando yo, digamos que entré a esta empresa, me pusieron a hacer me pusieron en parte a un red team, y yo nunca había hecho un red team. De hecho, fue un poco heavy, un poco pesado, porque digamos que era una entidad bastante grande, y pues digamos que pues como no tenía experiencia, me tocó molerme día y noche, y aún así salió, o sea, aún así digamos que se llegó hasta el fondo, pero ahí está como nosotros los informáticos no nos dejamos influenciar como por esa psicología de, no, es difícil o no, porque pues a la final uno sabe que uno lee y uno se documenta y a la final lo termina sacando. Y pues somos humanos y el error siempre será humano, pues digamos que lo que les comentaba puede que esté en la nube, pero siempre va a haber alguna vulnerabilidad que por más pequeña que sea, pues puede causar un daño colateral grandísimo. Y que pues digamos que por eso es que estos errores como Twitter pues dejan en evidencia ese tipo de cosas. Digamos que herramientas como tal, esto solo es unas listas de herramientas de los que me acordé en el momento. Arjun, digamos que con eso pueden automatizar los parámetros de los endpoints de las APIs, WFUS para fusear los parámetros, Sublister para el reconocimiento de los subdominios. Es muy conocida, la verdad. Aquaton también es muy conocido. AMAS también es súper conocido para el reconocimiento de subdominios. NocPI, en este caso creo que NocPI lo que hace es que uno le lanza un listado de posibles subdominios y él va validando. Para ese NocPI, lo que yo hago siempre es irme a GitHub y buscar un proyecto que se llama SecList, y SecList, digamos que te lista, tiene un montonal de documentos donde tiene posibles contraseñas, posibles subdominios en español, en inglés, y mejor dicho, es súper bueno, búsquenlo, SecList se llama. Dear Search, digamos que también para buscar eh, carpetas ocultas, directorios ocultos. Hay otro que se llama DIRP, DIR. Digamos que sí es bueno, pero pues digamos que el search te permite ser un poco más flexible. En Kitploit digamos que pueden ustedes buscar más herramientas que publican eso, o sea, publican a diario, literal. Muchísimas personas pues sacan un script de cómo cambiar la IP en Tor y ya lo publican en Kitploit, pero pues hay herramientas buenas, la verdad. Y en ese twist, pues también lo enumera subdominios de un dominio que uno le pase. Comprender las tecnologías. Digamos que, pues, como dice ahí, no debes usar un arma si no sabes para qué sirve. Hace un tiempo atrás me encontraba haciendo una auditoría de una página que estaba en Spring Framework y estaba, pues, en la nube, y además de eso pues, tenía microservicios, tenía un resto de cosas. Digamos que encontré un formulario al cual tenía la típica vulnerabilidad de subirle archivos, digamos, con otra extensión. Entonces yo dije, no, pues le voy a clavar una shell, o sea, el típico, una web shell. Y pues no, resulta que no se pudo porque, digamos, después de buscar tanto y no comprender, le pregunté a un amigo, y digamos que él me comentó el por qué no iba a funcionar. Y es que, digamos que en JCP no se sube como, por ejemplo, cuando uno tiene un PHP que él va y lo almacena en una carpeta, sino que eso le crea una ruta en la base de datos y después lo almacena en otro servidor, por ejemplo, en un CloudFront, en un clúster, digamos, de Amazon WS. Entonces, digamos que él pues, me recomendó, y tiene toda la razón, de coger y crearme un proyecto para entender bien cómo es que funciona. Entonces, digamos que creé un proyecto en JCP y ahí es donde uno comienza a comprender, bueno, esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer, o cosas así. Digamos que esto también es muy útil cuando uno tiene, no sé, algún otro tipo de tecnología. Obviamente, a ver,
hay casos en los que uno se encuentra, pues digamos que ustedes saben que hay entidades financieras que pues compran software a la medida, entonces digamos que pues no se compran un CMS que es a la medida y pues obviamente no lo vas a poder adquirir ahí de SourceForge o desde Softonic, ¿no? Pero, digamos en otros casos tú sí puedes armar, como en este caso, tu propio proyecto y tratar de ver a ver qué puedes hacer. En esos casos, por ejemplo, en los que les menciono, por ejemplo, no sé, si ustedes que quieren bypassar unas reglas de un WAF, por ejemplo, de encapsula, pues no va a existir una imagen, o pues no la he visto. O en casos, digamos, lo que les menciono, CMS que son enterprise, que son, pues sí, empresas, es muy complejo encontrar una imagen y de hecho casi no se encuentra. Entonces, pues cuando se pueda, lo ideal es armarse su propio entorno para simular el entorno real y ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer, porque créanme que yo perdí ahí como unos 2 días intentando subirle web shell, estaba intentando hacer unas cosas todas locas y pues digamos que no funcionó obviamente, pero después comprendí la razón. Y pues a eso es lo que toca llegar, ¿no? Porque a la final, si me vuelvo y me topo con un JSP, pues yo ya voy a saber que no voy a poderle subir una web shell. Caso contrario, pues un PHP o estos frameworks, ¿no? Y bueno, pues esta slide era eso, de simular el entorno real en tu localhost, intentar asemejarlo todo de esa forma, y pues también hay que ser consciente con los tiempos de, de que te asignan de la auditoría, ¿no? O el pentesting, porque pues no te vas a poner a armar el mismo ambiente sabiendo que tienes 5 días y te tiras 4 días en eso. O sea, pues no tiene mucho sentido. A veces, digamos que sí toca sacrificar el tiempo de uno, digamos el tiempo propio, pues para hacer eso. Pues si les pagan, pues mejor. Eh, Llegamos a otro punto donde se usan, bueno, muchos pentesters también usan escáneres web, y pues digamos aquí está como una pequeña diferencia entre los escáneres web versus las pruebas manuales. Tenemos a Qnetics, bueno, solo va con una N, NetSparker, AppScan, de IBM. Qnetics es potente, digamos que el crawler de Qnetics de hecho es muy bueno, incluso el crawler AppScan de IBM también es muy bueno, eh, pero digamos que hace mucho ruido. No sé si ustedes han notado que eso es como tirarle un SQL map a una inyección SQL, no sé si alguna vez han visto los logs que deja, eso deja un montonal. Y Qnetics tiene la particularidad, o tenía la particularidad de enviar encabezados, entonces envía los encabezados que decía Qnetics y envía como 6 o 4. Igual eso uno lo podía deshabilitar, entre comillas. Digamos que muchos sysadmins, muchos administradores de sitios web lo que hacen es intentar dejar a esos escáneres web en un ciclo infinito, entonces digamos que los redireccionan, o sea, si él crawlea, lo que hacen es redireccionarlo y entonces él se queda en ciclos y pues no va a poder hacer mucho. Pero de todas formas, digamos que con Qnetics también se puede tumbar un servicio, se puede tumbar una página web. ¿A qué me refiero con que hace muchísimo ruido? Lo que les menciono, los logs, primero los logs, segundo, de que puede levantar, digamos, las alarmas o de que también puede levantar estos sistemas como los IDS, cualquier sistema que ellos tengan de protección. Digamos que en un Red Team, si ustedes usan estos escáneres, pues obviamente eso es, o sea, en un Red Team es legal. El Red Team es legal porque es contratado por la empresa, pero si ustedes se ponen a usar estos escáneres, créanme que a la final les banean su IP y después va a ser o sea, va a ser más complejo el hecho de realizarles las pruebas y pues bueno, ustedes pueden usar VPN y esas cosas y pues está bien, pero pues no deja de ser un problema y además de que pues pueden denegar un servicio que sí puede ser crítico. Digamos que yo me acostumbré a hacer las pruebas manuales. Netcat, digamos que o sea, el Netcat propio no tiene soporte para HTTPS, pero hay un proyecto de Netcat que se llama, bueno, que es de Nmap, o sea, buscan NCAT de Nmap y les aparece un Netcat que tiene soporte SSL. Entonces van a poder, digamos, mandar las peticiones por SSL porque el Netcat propio, el nativo, no tiene soporte para SSL. Entonces, digamos que a mí me gusta jugar con ese NCAT. Curl, digamos que Curl lo uso muchísimo para hacer pruebas.
Y pues digamos que acá sí, a diferencia de los escáneres, se requiere un poco de cerebro, ¿no? Porque es que, no sé si ustedes alguna vez se han topado con alguna persona que coge, hace un escaneo con Acunetics y luego va y le va a exportar resultados y ya se lo entrega al cliente, incluso se lo entrega en inglés. Y muchas de esas vulnerabilidades son falsos positivos. Una vez vi a un pentester que, que estaba reportando una vulnerabilidad que no era y el cliente, pues como no sabía, pues se lo dejó meter. Pero digamos que hay otros clientes que sí, no, o sea, sí tienen más experiencia y no te van a decir, no, eso no es vulnerabilidad o cosas así. Digamos que, pues, en mi caso lo uso lo más mínimo. No está mal soportarse de esos escáneres, pero ya cuando tienes experiencia, cuando sabes que no le tienes que mandar 10 hilos a un sitio que solo te aguanta 3 hilos, o que no está en la nube porque no tiene otro balanceador que lo soporta que si se cae un balanceador, pues se sube el otro, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos que también con esto se logra reducir los falsos positivos. No sé, pues digamos que se ha popularizado mucho el uso de WURP. Yo uso WURP en ciertas ocasiones, no les miento, digamos que porque pues me gusta el repetidor, pero incluso con NCAT también pueden usar un repetidor. Digamos que ustedes ponen el encabezado, todo el HTTP, y luego usan el NCAT como un repetidor y les funciona igual. Digamos que el WURP en versión Pro, si mal no recuerdo, también tiene un escáner. De hecho, pues digamos que pues ustedes saben que las empresas también invierten mucho en este tipo de herramientas y pues digamos que puede evidenciar que no es tan, o sea, no es malo, no es malo, o sea, hay que hablar la verdad. Pero lo que les digo, digamos que pues las pruebas manuales siempre tienden a ser un poco más retadoras y yo creo que pueden aprender un poco más. Aquí entran otros escáneres que, por ejemplo, Nessus, pero Nessus está más enfocado a la infraestructura. Entonces, digamos que si ustedes le tiran un Nessus a una página web, no les va a sacar tanto como si le sacara infraestructura. Incluso el Nessus tiene diversas funciones que, digamos, si encuentra una vulnerabilidad, él puede, o sea, si explota el fallo, o sea, en determinados casos, él hace una prueba de concepto y le toma captura de pantalla al servidor o a ese de que entró. Entonces, digamos que eso es interesante y también digamos que cuando hay, no sé, unos 100 activos para auditar, pues se vuelve un poco complejo y digamos que esas herramientas en esos casos sí son pues importantes porque no vas a poder hacer, o sea, el tiempo es limitado y no vas a poder hacer 100 escaneos así bien, o sea, sinceramente. Digamos que siempre me gustó como esta frase que se llama divide y vencerás. Se usa mucho, de hecho, en desarrollo, pero digamos que muchas veces uno se encuentra con sistemas que son súper grandes, pues cuando les va a hacer auditoría. Y digamos que esto es súper esencial porque tan solo por el hecho de uno irse funcionalidad por funcionalidad, o sea, si tiene 10 pestañas, te vas una por una y vas revisando cada funcionalidad, vas inspeccionando el código fuente, vas inspeccionando las librerías, vas inspeccionando las peticiones que hace, vas inspeccionando los formularios que tiene, vas inspeccionando todo, o sea, absolutamente todo. Te pueden salir muy buenas cosas. Yo he hecho así y digamos que en muchas auditorías que yo consideraba, digamos, que estaban un poco retadoras, he logrado sacar cosas muy buenas. Y eso simplemente se debe a que me están escuchando, si no. Sí, sí, sí. Sí, ya. Bueno, y entonces eso se debe, digamos, a lo que les menciono, divide y vencerás. O sea, si ustedes aplican esto, créanme que les va a ir muy bien. Muchos, digamos, muchos pentesters les da pereza de irse funcionalidad por funcionalidad porque siempre buscan o los formularios, o los inputs, o el buscador, o ese tipo de cosas, porque dicen, no, pues aquí puedo inyectarles algo, o puedo buscar qué pueden tener. Pero en muchos casos, digamos que hay vulnerabilidades de otros tipos. Digamos que existen vulnerabilidades, no sé si han visto que hay muchas empresas que no implementan captchas como por ejemplo reCAPTCHA, sino que implementa, digamos, implementan, qué pena, captchas que son desarrolladas como por terceras personas. Entonces,
yo creo que más de uno habrá visto esos captchas que pues sí tienen letras, pero uno los alcanza, digamos, a leer muy sencillo. Entonces, digamos que hay cosas como, por ejemplo, OCR, que se llama, bueno, que no me acuerdo, no me acuerdo qué traduce realmente, pero es para reconocer imágenes y convertírtelos a texto. Entonces, digamos que yo en muchos casos lo que hago es coger librerías como Tesseract, y lo que hago es, mando a traer la imagen, la descargo, la paso con Tesseract a texto, y luego sí mando la petición, y pues el captcha es válido. Entonces, digamos que ahí te bypassas el captcha. Digamos que eso no lo vas a poder ver si no te vas pestaña por pestaña, o bueno, funcionalidad por funcionalidad. Lo que les quería comentar de lo que me encontré la anterior vez, que fue muy interesante, es que me encontré con un proyecto en el que el login o sea, uno mandaba el login, usuario y contraseña, y si intentabas capturar la petición, ya sea con Burp o con cualquier cosa, o ver la petición por el network del inspeccionar elemento, no te lo llevaba, o sea, no pasaba nada. Y es que Vine, digamos que es un framework para Java, y lo que habían hecho es que todas esas llamadas las hacen por RPC. RPC es otro protocolo, digamos, distinto a HTTP, y por eso es que no lo vas a poder capturar. Entonces, digamos que al principio me pareció un poco extraño, y yo decía, bueno, por esto, ¿por qué no lo puedo capturar ni con nada? Y después fue donde me fui a la documentación, entendí el porqué, y es que, claro, pues digamos que por RPC, pues al ir esto no lo vas a poder capturar de nada, nada de nada. Eh, bueno, aquí no publiqué el proyecto, pero hay un proyecto en GitHub que hacía como un Burp que había diseñado una persona en GitHub, eh, y pues no lo probé a la final, pero pues porque dije, o sea, me habían dicho que pues haga las pruebas a esto. Y pues digamos que al no encontrar nada en el login, porque esa es la otra, digamos que muchas veces en los logins uno se queda limitado porque puedes probar inyecciones o cross-site scripting, todo ese tipo de cosas, pero no son muchas las que puedes probar realmente. Pues podrás probar de que no, el jQuery está desactualizado, pero pues a uno le gusta es más ver qué es explotable. Entonces digamos que me pedí unos usuarios con los mínimos privilegios, y con eso logré, digamos, hacer fuzzing, me armé mi propio diccionario, logré encontrar directorios a los que tenían permisos esos usuarios, y que realmente esos directorios eran de administrador. Entonces con eso logré escalar privilegios, me convertí en administrador, y pues no, pues ya, mejor dicho, o sea, ya era administrador. Y no usé ningún exploit. Eso es lo curioso, o sea, muchas personas creen que no, exploit por acá, no, el MC17, no, todo ese tipo de cosas, y realmente muchas veces eso funciona de una forma distinta. Entonces, digamos que, pues, porque ellos no tenían controles de ACLs, porque no habían configurado bien los permisos de usuarios, pues yo podía hacer eso, y pues digamos que, si ustedes notan, pues no logré, o sea, lo logré sin hacer uso de las típicas herramientas. Entonces, a veces también digamos que esos errores de business logic, sí, o sea, esos errores de lógica de negocio son muy usuales. Bueno, esos no son errores de lógica del negocio, pero pues también hay errores de lógica del negocio que te permiten hacer ese tipo de cosas y que suelen ser graves. Bueno, revisar vulnerabilidades previas. Esta la dupliqué. Digamos que es muy usual uno irse, digamos, no sé, encuentra un producto XAB, entonces voy a Google y busco XAB exploits o XAB vulnerabilidades. Digamos que eso está bien porque en muchos casos hay vulnerabilidades que uno quizá, o sea que por la versión ya uno puede explotarlas y puede mostrar una pequeña prueba de concepto, pero eso no funciona en todos los casos. Muchas veces, no sé, existe, por ejemplo, eh, no sé, la vulnerabilidad 1 que afecta a tal servicio, pero lo que y lo que hicieron, digamos, lo que hizo esa empresa es parchear sobre esa misma versión, y claro, si tú usas un auxiliar de Nmap, un escáner, te va a decir, sí es vulnerable, pero ¿por
porque se basó en la versión, no realmente porque es vulnerable, porque ellos ya lo parcharon por detrás y lo dejaron en la misma versión. ¿Por qué lo dejan en la misma versión? Precisamente por funcionalidades, porque muchas veces es complicado escalar el producto, el servicio, y eso les ocasiona más problemas. Esto pasa mucho con los WebLogics, con ese tipo de, por ejemplo, con los Oracle, pasa muchísimo, y no sé si hayan visto que Oracle publica, digamos, tenemos una vulnerabilidad súper crítica. El exploit nadie sabe, o sea, no existe. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan mucho en no publicar ni cómo se explota la vulnerabilidad, ni cuál es el exploit, nada de eso. O sea, es sumamente extraño uno ver que Oracle publica, esta es la vulnerabilidad, este es el exploit. Simplemente, si tienes esta versión, pues parcha o qué parche tienes y pues vas y validas. Entonces, en esos casos, pues obviamente a uno le toca decirle al cliente, no, pues, o sea, me queda complejo revisar que tú no tengas eso y pues, por favor, valida. En otros casos, digamos que en muchas respuestas, por ejemplo, de los plugins de Nessus, dice que sí es vulnerable e incluso te saca pantallazos o te saca outputs, o sea, salidas, que sí son, digamos, verídicas, pero tú no sabes cómo se halló. Entonces, digamos que Nessus tiene una parte para debuguear, para debuguear. Entonces, pues, al debuguearlo, pues vas a entender cómo fue que hizo Nessus para encontrar ese tipo de fallos. Simplemente hay que irse a la configuración de Nessus, no me acuerdo la pestaña como tal, pero ahí dice como log, y dice, como registrar los logs, registrar el debugger, esa vaina, y pues ya te vas a los archivos y ahí lo encuentras. Esta página web, por ejemplo, Exploitus, la revisé hace un par de días antes, me pareció buena, digamos que exploitus.com, y ahí pueden buscar, digamos, los exploits y le dan en una de esas vulnerabilidades y les va saliendo el código. Entonces, pues me pareció que estaba interesante. Aquí yo creo que lo más importante de esto es que siempre hay que innovar con la manera en que se explotan las fallas. En muchos casos también me he encontrado, digamos, con los fabricantes que dicen, tiene esta vulnerabilidad en, no sé, tal CMS, en tal versión, pero no te dicen cómo explotarla. Digamos que, pues, como les comento, a mí siempre me gusta hacer las pruebas de concepto, y a veces es un poco complejo encontrar ese tipo de fallas porque pues no sabes en dónde está el vector, a veces pueden ser CMS muy grandes. Entonces, pues digamos que siempre intento pues automatizar el crawling de la forma en que yo creo más adecuada con mis scripts, y pues de esa forma intentar buscar como dónde está la falla. Y de hecho, pues digamos que pues hasta ahora me ha funcionado, he logrado demostrar pruebas de concepto que no están públicas, de vulnerabilidades, y pues digamos que se las he podido mostrar al cliente, y pues ya ellos ya son los que toman la decisión si parchan, si no parchan, por qué no parchan, por qué actualizan, porque pues un parche es distinto a una actualización, ¿no? Un parche es solo solventar algo muy pequeño, o sea, se puede solventar solo una vulnerabilidad. Una actualización es algo más grande, donde incluye nuevas funcionalidades, donde incluye nuevas características, donde incluye nuevas cosas. Entonces, digamos que por eso pues es importante ese tema. Digamos que hay algo que también es súper importante, y es el tema del reconocimiento. El reconocimiento yo creo que es la base de todo, porque, como les mencionaba, por eso a mí me gusta irme pestaña por pestaña, porque me gusta ver bien qué es que tiene el cliente. Incluso hay funcionalidades que uno a veces desecha porque dice, no, esa funcionalidad no hace mucho, pero realmente hace más de lo que uno piensa, y pues por eso digamos que el reconocimiento yo creería que es la base de todo. Si uno hace un buen reconocimiento, uno puede encontrar muchas cosas que son bastante interesantes. No, pues digamos que pues herramientas para reconocimiento hay muchas. Ya uno va como adaptándose en su propia metodología, y va como inmiscuyéndose en qué es lo mejor para uno. En muchos casos a mí también, digamos, se los comento así como para que también lo aprendan, son los dorks. Los dorks pueden ser muy poderosos, demasiado poderosos para encontrar información incluso sensible, para encontrar
carpetas de instalación, para encontrar archivos de contraseñas, para encontrar cosas así que quizás uno ni se lo imaginaba, pero con un buen DOR lo puedes encontrar. O sea, realmente son muy poderosos. Lo que les mencionaba, digamos que con reconocimiento vemos qué funciones principales hay, entonces digamos que al ver las funciones principales también podemos ir descartando como, pues, a qué le podemos tirar o a qué no le podemos tirar. Por ejemplo, no sé si es un web service que te trae datos de otros usuarios, pues tú sabes que podrías intentar probar, no sé, si está mandando en el endpoint el dato de tu usuario, pues intentar probarlo con otro. O cosas así. Entonces, digamos que ir probando, pues hay cosas que, por ejemplo, no, pues no, o sea, que uno descarta. Por ejemplo, hay web services que solo se encargan de, porque los he visto, solo se encargan de traerte, digamos, eh, las especificaciones como el equipo, pues no el equipo, o sea, como la pantalla, el alto, si es mobile, si no es mobile, entonces ese tipo de cosas. Entonces, pues uno para qué se va a enfocar en eso. Pero pues obviamente hay que evaluarlo, porque pues lo que les digo, o sea, no se puede desechar nada de primerazo porque hay cosas que hasta en lo más mínimo pueden fallar. Y pues de esa forma pues, se pueden encontrar vulnerabilidades válidas. De todas formas, ustedes lo pueden buscar aquí en China, el reconocimiento, digamos que incluso cuando se hacen pruebas de infraestructura, eso es súper importante, porque pues uno tiene que buscar, o sea, uno tiene que ver qué activos están en la red, uno tiene que buscar qué protocolos están, tiene que buscar en qué segmento se encuentra. Ese tipo de cosas, digamos, que a uno le van abriendo el panorama y por donde uno se puede inclinar para buscar vulnerabilidades. También, no sé si tienen controles como por security, que digamos, él te valía la Mac, pero pues es muy conocido de que uno se cambia la Mac por uno de un funcionario o de alguien adentro y se lo puede bypassear. Digamos que ese tipo de cosas, ese tipo de reconocimientos a uno le le van abriendo esa perspectiva de ataque. Entonces, digamos que, bueno, eso por la parte de infraestructura y web, o sea, y solo simplemente por comentario, digamos que en lo de Ubuntu también es puro reconocimiento. He encontrado fallos, digamos, cuando hacía una compra y luego me pedía hacer, no sé, alguna funcionalidad del el sistema, digamos que ahí lo encontré, pero no lo hubiera podido encontrar si no hacía una compra. Entonces, digamos que ese tipo de fallos también pasan. La anterior vez vi uno que creo que aparecía en Google AdWords, que era un cross-site scripting persistente, y nadie se había enterado, pero es porque, no sé si han escuchado de un concepto que se llama seguridad por obscuridad. Entonces, digamos que los fallos están ahí, pero pues nadie los encuentra porque pues nadie se ha puesto a testarlos. Pero hay vulnerabilidades que, o sea, realmente hay muchas vulnerabilidades que no es por minimizarlas ni nada, pero son un poco sencillas. O sea, son un poco sencillas, pero pues a veces uno por estar pensando, porque me pasaba, a veces por uno estar pensando, digamos, en cosas bien hardcore, como no, voy a encontrar un RC, un Remote Code Execution, para meterme en el servidor y luego voy a escalar privilegios. Cosas así pues bien pasadas, pues digamos que a veces no dan muchos frutos que pensar en cosas tan simples como esos casos que les he puesto. Y pues digamos que bueno, con esto del reconocimiento hay diversas formas. Están estos buscadores como por ejemplo Shodan, Censis, que también les permiten ir buscando por dominio, pues sí, por el activo que ustedes van a auditar. Shodan, de hecho, creo que al año, no me acuerdo cada cuántos años, saca una versión vitalicia por $1. Eh, entonces, pues digamos que les recomiendo estar pendientes porque pues a la final el Shodan Pro tiene diversas funcionalidades que están buenas, incluso para lo de las APIs, o sea, ustedes pueden hacer su propio script e incorporar ese tipo de APIs pues para automatizar todo. Hay otros buscadores como por ejemplo Binary Edge. Binary Edge también digamos que es potente. Está Censis, Binary Edge, Shodan, no me acuerdo cuáles otros. Creo que hay otro que se llama FODA.
pero ese no es tan conocido. De hecho, se la permanece creo que caído. Pero digamos que yo he probado esos tres y han tenido buenos resultados. Digamos que en muchos casos también, en diversos reportes que he visto, por ejemplo, de Bug Bounty les voy a hablar, pues uno puede encontrar reportes como que pusieron el dominio en Shodan y luego el Shodan pues les mostró tal servicio y ellos probaron las credenciales por defecto y les funcionó y ya $500. Pues obviamente no es tan, así tan sencillo, ¿no? Pero digamos que así va funcionando ese tema. Para los que no sepan qué es Bug Bounty, ahí les explico rápido. Una empresa como Facebook, como Twitter, como cualquiera de esas empresas pone a su disposición ciertos subdominios, ciertos dominios, los que quieren que personas con conocimientos técnicos de seguridad informática pues les exploten a ver si encuentran alguno válido. Y pues por eso les pagan. Entonces digamos que les dicen, bueno, las vulnerabilidades que están en el alcance son estas. Entonces te dicen, digamos, cross-site scripting reflejado. Pero te dicen, no, el que no está en alcance, por ejemplo, es self-XSS. ¿Qué es self-XSS? Ese XSS es hacerte, o sea, un XSS a ti mismo. Entonces digamos que encontraste un XSS en tu cuenta. Ahora, o sea, si tú mandas ese reporte así, muy probablemente te van a decir que lo tildan como bajo, como informativo, cosas así, porque, o sea, un self-XSS no da tanto riesgo como un XSS reflejado global. ¿Por qué? Porque, digamos que para explotar ese XSS tendrías que hacer que un usuario entre a tu cuenta y que lo explote. O sea, sería un poco extraño. Más bien, o sea, tienes que hacer que ese XSS sea explotable de manera global. Entonces, por eso es que lo tildan así, que los self-XSS no son válidos. Hay unas formas de convertir el self-XSS de una manera explotable, pero no aplica en todos los casos, es muy raro, como los típicos XSS a RCE, o sea, de un cross-site scripting a un remote code execution, o sea, son sumamente extraños los casos. Obviamente con XSS uno puede hacer muchas cosas, digamos que uno puede incluso sacar una shell reversa con un cross-site scripting. Entonces digamos que la gente muchas veces desconoce ese tipo de vulnerabilidades o dice, no, es un cross-site scripting que me impriman ahí JavaScript o eso, pues qué. Pero pues ustedes saben que con JavaScript se puede hacer todo, se puede modificar el DOM, se puede hacer, o sea, prácticamente todo. Entonces, incluso uno puede robar hasta tokens. Entonces, pues con un token o con una cookie, pues ya te haces dueño de cualquier otra sesión y no necesitas básicamente hacerle phishing o hacer cualquier otra cosa. Muchos cross-site scripting también son muy potentes cuando uno tiene un click hacking. Un click hacking lo une con un cross-site scripting. También son sumamente poderosos. Digamos que en muchos casos también uno lo que hace es concatenar vulnerabilidades. Entonces digamos que, no sé, encontré una vulnerabilidad de cross-site scripting. Estoy en un red team. Pues me permite... Entonces sí, entonces digamos que... voy a revisar el chat. Sí, hay que mutear a Eddie, que entró con... Ahí va. Gracias, José. No sé si, o sea, han salido algunas preguntas para responderlas. Yo tengo notado algunas, Luis. Contá. Ahí preguntaban qué era un red team y qué otros tipos de teams hay en una empresa. Ok. Digamos que los red teams, ¿qué es un red team? Son personas que, a ver, yo soy la empresa de Undercode, digamos, y contrato, no sé, a Dino y su equipo para que me hagan un red team. Entonces, ellos son, digamos, hackers y lo que van a hacer es intentar ingresar a mi empresa sin yo darles nada. Entonces no les voy a dar, ni, digamos, ningún acceso físico, ningún acceso lógico, ningún acceso. Ellos pueden entrar ya sea por un vector tecnológico, lógico o humano. Entonces, digamos que el humano, pues, es por ejemplo por campañas de ingeniería social. Los lógicos, pues, simplemente son, o sea, son por vectores, por ejemplo, lo que les decía, una inyección SQL o vectores tecnológicos. Sí, vectores de la web o vectores que sean lógicos y que tú puedas ingresar con ese tipo. Pues
basado en vulnerabilidades web. Entonces, ellos lo que hacen es intentar demostrar cuán segura está tu empresa. Entonces, generalmente esos contratos pues son un poco costosos, pero es por lo mismo, porque digamos que tú vas a intentar bloquear todo, o sea, vas a intentar bloquear, imagínense si la empresa se da cuenta que yo le estoy usando un escáner, pues me va a bloquear. Entonces, digamos que ellos no van a decir, ah, no, sí, nos están haciendo pruebas. Entonces, digamos, es simular un ataque real, un ataque cibernético, por ejemplo, por cibercriminales, y simularlo y pues digamos que de esa forma lograr ver cuán segura está tu empresa. Obviamente, o sea, siempre se va a poder por algún lado, ya sea físico, lógico. En muchos casos ya uno explota tanto los vectores lógicos que como que los quema y ya le toca más como lo humano. Eso pasa en algunos casos, digamos, pero es muy interesante, de hecho. Y digamos que como contraparte están los del Blue Team. Los del Blue Team son personas encargadas, digamos, personas que están en el SOC, por ejemplo. El SOC son centros de seguridad de operación, los cuales se encargan de estar 24/7 monitoreando toda la actividad. O sea, si ellos encuentran una actividad maliciosa, no hay algún malware, no hay alguna petición rara, lo escalan o la retiran, hacen el procedimiento correspondiente e intentan pues mitigar ese tipo de cosas. Ahí es donde digamos que los del Red Team tienen que intentar bypassarse esos filtros, bypassarse, porque muchas empresas digamos que lo que hacen es intentar poner muchísimas herramientas, no voy a poner un WAF, no voy a poner un IS, un IPS, un resto de cosas, pero las configuran mal. Entonces, digamos que ahí es donde uno tiene que jugar como con ese tipo de imaginación ¿para qué? Para bypassarse esas reglas. Y pues digamos que eso por esa parte de los equipos. No sé, ¿qué otra pregunta? Ahí Lady está preguntando qué es un token. Un token, digamos que es o sea, un token es un autorizador. ¿Cómo me explico mejor? Un token es una, una, una forma para decir que es tu usuario, o sea, una forma de autenticarte. Digamos que cuando tú te logueas con usuario y contraseña, para generarte esa sesión y que sea válida, te generan un token. El token es una cadena alfanumérica. Perdón, es como una llave. Eso, sí, es que Más rápido. es como una llave, básicamente. Entonces, digamos que esa llave es única tuya y pues digamos que sí, es una llave. Si te la roban, pues digamos que, bueno, o sea, si te la roban, pues pueden acceder con tu usuario. O sea, los tokens realmente vinieron a reemplazar las cookies, porque las cookies eran inseguras, pero pues sí, eso es básicamente un token. No sé qué otra pregunta. Sí, también por ahí decir que trabaja con una cuestión de tiempo. Yo, por lo menos los tokens de bancos trabajan con un minuto. Correcto, expiran. Se actualizan al minuto. Sí, correcto, Javier. Buen aporte. Sí. Expiran y en muchos casos cuando, bueno, hay distintos, o sea, hay distintas medidas que pueden implementar, ¿no? Digamos que en muchos casos lo que hacen los desarrolladores o ellos es que no permiten reutilizar tokens. Hay otras partes en las que sí se permiten reusar tokens. Digamos que eso va variando de desarrollador en desarrollador, pero sí pues, tienen un lapso de tiempo. Algunos se permiten reusar, otros no. Otros si comienzan a jugar como con los tokens o con las cabeceras, también hacen que expire tu sesión y muere el token. Entonces digamos que eso por esa parte. No sé qué otra pregunta. Ahí preguntan, ¿qué lenguajes conoces, Luis? Digamos que pues digamos me fascina Python y PHP. Digamos que PHP fue con uno de los que comencé y después me pasé a Python, pero esos dos son digamos los que más uso, pero digamos que también conozco JavaScript, Java y pues entre otros, algo de Ruby, algo de Ruby.
y pues digamos que estaba aprendiendo Bash porque pues no había tenido la necesidad, pero Bash me parece interesante y nunca me había dispuesto a usarlo, pero se ve bueno. No sé qué otra pregunta. Ahí John pregunta, para parchar algún fallo, ¿qué herramienta o programa sería mejor? Es que eso depende del fallo. Miren que en algunos casos hay empresas que no les gusta tocar el código, no sé por qué, tú les reportas un fallo, no sé, de cross-site scripting, y entonces, ¿cómo hacemos para que el WAF nos bloquee eso? El WAF lo va a bloquear, de hecho, pues porque el WAF, digamos que tiene reglas, y entonces, digamos que él con base en los payloads o en el tráfico que genera, va descartando o admitiendo tráfico. Pero entonces, eso no es la solución real, porque digamos que soluciones como estos de Web Application Firewalls como servicio, como por ejemplo Cloudflare, Incapsula, ese tipo de WAF, se pueden bypassar. Entonces, digamos que si es un fallo lógico, un fallo donde se puede hacer, donde es una vulnerabilidad web, lo más ideal es, digamos, mitigarla de raíz, solucionándolo pues con el código. Entonces, digamos, si es una inyección SQL, pues tienes que ir a sanitizar el campo o ir a sanitizar la entrada. Entonces, digamos que eso varía del entorno, porque hay casos en donde sí es bueno usar, o sea, un WAF siempre es recomendable, pero hay casos en los que, por ejemplo, tú tienes, no sé, tú sabes que te pueden atacar, entonces le montas un WAF para que te quite tu IP real, y entonces si te atacan con denegaciones de servicio, pues le van a dar a la IP fake, entonces pues no te van a atacar nunca. Entonces digamos que en esos casos sí son interesantes, pero en esos casos sí son importantes, qué pena, pero pues depende del tipo de fallo, porque pues no es lo mismo explotar un fallo, no es lo mismo corregir un fallo de inyección SQL que uno de denegación de servicio, por ejemplo. Entonces no sé qué, sí, no sé si responde tu pregunta. Y pues digamos que, sí, no sé qué otra pregunta tengan. Sí, pues si tienen otra pregunta, no se preocupen, o sea, para eso estamos. Pueden desmutearse y hacer preguntas, lo que quieran. Sí, para eso estamos. Yo tengo una pregunta. ¿Creen que la presentación puedan pasarla después? Sí, no hay problema. Sí, Dale, pues la colgamos en el foro. sí, no hay problema, no hay problema. Así, tal cual está, lo colgamos. Vale, gracias. Dale, Ahí dale. en uno de los grupos de WhatsApp, porque están mandando preguntas por privado, decían cuáles son las fallas más comunes que hay en entornos web. Digamos que hay una falla muy, bueno, pues que es como que se está presentando mucho y son los ataques que se llaman SSRF, Server Side Request Forgery. Y es, digamos, se están presentando mucho y digamos que encontrar esa vulnerabilidad como tal, pues es un logro bastante grande, pero más que todo es la explotación siempre es lo que cuesta más. Entonces, digamos que esa explotación, la explotación cuesta más porque tú tienes que, el server-side request forgery en resumen, ¿qué es? Es coger y decirle al servidor, no, pues, o sea, consúlteme usted mismo y me trae la información. Entonces, digamos que tienes que buscar una IP válida o activos válidos dentro de la red para evidenciar de que, pues ya es un fallo, pero tienes que como demostrar la prueba de concepto. Entonces, por eso es tan complejo, porque tienes que buscar, o sea, de un mundo de direcciones IPs y por el puerto a ver a cuál le pegas. Entonces, digamos que esa es una de las que más se está presentando. El cross-site scripting, ese se presenta muchísimo, digamos que a mí me gusta mucho encontrar cross-site scripting o explotarlos porque hay muchos casos en los que, digamos, arman expresiones regulares y dicen, no, pues esas son las típicas listas blancas, entonces te dicen, no, pues este paréntesis no puede ir, este otro paréntesis tampoco, el menor que, el mayor que, no pueden ir, ninguno de esos, pero pues hay casos en los que, por ejemplo, vimos un cross-site scripting de Rockstar, en los que le pusieron un menor que de otro alfabeto y les coló el cross-site scripting. Entonces, digamos que por eso
Digamos que esa falla también es muy usual. Fallas, por ejemplo, pues sí, fallas, por ejemplo, de brute force son también usuales. Las de IOR también se están presentando mucho. Lo que les menciono, digamos que en los frameworks, incluso, por ejemplo, Symfony eh, tiene el security.yml, el cual, digamos, no permite, o sea, permite restringir a usuarios. Hay, digamos, infinidad de cosas que pueden parametrizar y no lo hacen. Digamos que el IOR también se presenta mucho. El XXC, que es el External XML Entities, realmente no lo he visto mucho, y bueno, así, digamos que lo que les mencionaba, las inyecciones de SQL casi ya no se están viendo por lo de los frameworks, y pues porque también una empresa ya no va, o sea, ya no va a querer que hagan sus desarrolladores código puro, ¿no? Entonces, pues un framework te ofrece los ORMs, te ofrece librerías, bueno, pues sí, te ofrece librerías más compactas, te ofrece un resto de vainas que son interesantes. Entonces, digamos que esos fallos, pues los que yo he visto, igualmente ustedes se pueden basar en estos top de, por ejemplo, de OWASP Security, de SANS, pues que son como los más referentes, ¿no? Entonces, digamos que eso. Sí, no sé qué otra pregunta. Sí, hay miles en el chat. No sé si se animan a desmutearse y preguntarla directamente, así no tenemos que estar leyéndola todas. Sí, yo creo que es mejor, anímense que no muero. Dale, José. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? No sé qué va a preguntar primero. Bueno, sigo yo. ¿Te ha tocado auditar algún sistema desarrollado con G2? Sí, y digamos que habían implementado mal, o sea, eso era un poco extraño, y de hecho le encontré una inyección SQL, ¿no? Yo creo que, porque es que muchos usan frameworks, pero no usan el ORM, entonces es un poco como ilógico, porque pues a la final los ORM, primero, ¿cómo es que se llama? Hacen más eficientes las consultas y pues los hacen más sencillas. Pero digamos que solo ha sido como una vez que hice eso, pero y encontré esa inyección SQL y otro par de cositas, pero nada más. Digamos que la más crítica fue la inyección SQL, pero fue porque no estaba usando el ORM. De todas formas, pues digamos que, pues lo que les menciono, todo dependerá de cómo lo desarrollen, porque pues pueden desarrollar eso en G2 o en Laravel o en Symfony o en Rails o en cualquier otro, pero si hacen consultas así planas, pues pailas. Entonces, No, una consulta. Entonces, digamos que usando frameworks como Laravel y usando el ORM de Laravel, nos ahorraríamos las inyecciones SQL casi seguramente, digamos. exacto, sí, correcto. Sí, exacto. Digamos que o sea, les garantiza mucho ese nivel de seguridad. Ahí hay una cuestión y es que, pues obviamente, digamos que a Laravel le sacaron la anterior vez un cross-site scripting. O sea, los que tenían Laravel, todos los que tenían Laravel le tenían un cross-site scripting reflejado, creo que era, sí era reflejado, porque estaba, digamos, en el core. Pero eso, digamos, es muy inusual encontrarlo, porque digamos que ya viene como tal del framework y pues digamos que no es por las prácticas del desarrollador, pero siempre, digamos que lo que se recomienda es usar ORM y usar ese tipo de cosas que pues les va a asegurar muchas mitigaciones de vulnerabilidades. Pues digamos que parametrizando bien las cosas y haciéndolo de una forma correcta. Pues para eso digamos que la documentación de los frameworks también suelen ser bastante grandes y pues siempre lo respalda bastante comunidad, ¿no? Entonces, sí, digamos que esa es la recomendación por parte de los frameworks. Muchas gracias. Dale, ya José. Yo le está preguntando bastante, a ver si se anima a desmutearse. Sí. Mm, Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bien, bien. Había surgido una pregunta, pero
por el lado de que algunos servidores a veces había vulnerabilidad por el lado del FTP. Ok. En ese caso, ¿se me escucha bien? Un poquito bajo. No sé si podrías, por favor, repetirme de nuevo. Algo te escuché, FTP, una vulnerabilidad. No, por ahí. A ver, de nuevo, ahí va. No, vulnerabilidad en los servidores por el lado del FTP. Ujú. Y en ese aspecto, digamos que te ha tocado experiencia. Sí, mira que, digamos que en los FTPs hay una cosa que se llama enjaular. Digamos que lo que hacen es, te enjaulan, pues, como lo dice la palabra, y lo que hacen es, en un entorno chroot, lo que hacen es, solo te permiten estar en una carpeta. Entonces, digamos que por esa parte, pues, digamos que no puedes hacer como el path traversal, entre comillas, de volverte por carpeta o intentar, sí, buscar qué más cosas hay. Los FTPs, digamos que lo que más uno encuentra es, digamos, que permiten hacer ese tipo de cosas de fuerza bruta. Estos BSFTPD que están en tal versión también tienen algunos exploits, ese tipo de cosas. Digamos que también es importante ahí validar de que hay algunas implementaciones un poco extrañas. La anterior vez vi una implementación que lo que hacían era implementar el FTP y lo mandaban por SMB, una cosa súper extraña. Pero entonces digamos que ahí lo ideal es siempre mantener el servicio pues para cualquier cosa, ¿no? Los servicios actualizados y pues digamos que yo no recuerdo, creo que Fail to One no es para SSH, pero no me acuerdo qué otras soluciones existen para que tú le cortes, digamos, si ves que te están haciendo brute force, pues cancelarlo. Pero no sé o sea, si tienes alguna vulnerabilidad en particular para digamos, pues sí, o sea, especificar más en esa vulnerabilidad como tal. Bien. Dale. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo tengo una. ¿Qué se sabe del email spoofing, que sería el reemplazo del correo remitente? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Pues se ha visto mucho últimamente eso. Sí, mira que digamos que cuando hace un año atrás, digamos que no había salido una ley en la que ya no, o sea, acaba de salir una ley, la que dice que los correos deben tener ciertas políticas de seguridad para no permitir eso. Antes, digamos que uno podía crearse un mailer, lo concatenaba y mandaba así correos y pues lo hacía arbitrariamente para que cayeran. Ahora hay soluciones como por ejemplo Forti. Forti te permite, digamos, cuando les llega, digamos, soy de undercode.org y me llega un correo no sé, de undercode con O, entonces digamos que, porque undercode es con cero, ¿no? Entonces digamos que si me llega a mi bandeja, yo soy funcionario de undercode, y me llega a mi bandeja, arribita dice un encabezado, este correo no es de la organización. Entonces, hay casos en los que, como les comentaba, muchos red teams, muchas de esas cosas, pues ya palas, o sea, siempre capacitan a las personas y les dicen, bueno, fíjese siempre primero en eso y si no lo reporta al SOC o a cualquier cosa. Entonces, digamos que ese tipo de soluciones vienen muy bien. Lo que les comento, antes uno podía irse a un proveedor como por ejemplo GoDaddy, SendGrid, ese tipo de proveedores y podía intentar como spoofear para la organización. Digamos que aún es posible, pero pues digamos que para eso usted, o sea, las personas, las de organizaciones tienen que implementar reglas en el correo. Eh, hay correos, pues por lo que yo he visto, hay reglas en los que digamos no aceptan hipervínculos, o no aceptan imágenes, o no aceptan ciertas palabras. Entonces digamos que clic aquí. Ese tipo de cosas no las aceptan. Hay cosas así que digamos que se pueden implementar. Y pues sí, digamos que lo ideal ahí lo ideal es implementar ese tipo de soluciones. Lo de la ley esta, no me acuerdo cómo es que se llama la ley por ahí.
Pero sí, o sea, ya están más rigurosos con eso. O sea, todos los proveedores de hosting, de emails, de toda esa vaina. Sí, también tengo entendido, se han implementado a nivel global algunas políticas poniendo los dominios directamente en las blacklist. Exacto. Por lo menos en donde trabajo yo tuve un problema hace un tiempo, Ujú. y digamos que te obligan a contratar servicios como Google, por ejemplo, para almacenar para almacenar tus correos. O sea, después Ok. obviamente, como también decís vos, que, que depende del usuario. O sea, siempre termina Ujú. siendo el problema entre la pantalla y la silla, pero bueno, Sí, sí, sí. es Sí, es complejo. complejo. Pero bueno, Sí, 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 eh, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. gracias por la respuesta. Dale, sí, incluso en muchos casos, pues, digamos que hay servicios de monitoreo que lo que hacen es, pues, muchas empresas lo contratan, digamos que si eh, compras nundercode.org, el servicio de monitoreo de ciberinteligencia lo que hacen es coger, reportar eso y dentro de tantos días, dentro de tantas horas, ya lo ponen en la blacklist y si el atacante va a enviarles los correos, pues bailas. Entonces, digamos que ese tipo de monitoreos, de servicios como tal, bueno, sí, muchas veces fallan, pero sí son bien, bien interesantes. Y sí, a la final lo que decías, pues muchas veces, no, la mayoría de veces viene por el usuario. Tú le puedes poner, restringir cualquier cosa, pero el usuario siempre va a intentar, o bueno, por desconocimiento o por ignorancia, pero sí, o sea, es muy complejo intentar restringir todo. Tengo una pregunta ahorita refiriéndose a lo que es... ¿Sí me escuchas? Ah, Sí, sí, ok. sí, todo. Refiriéndose a lo que es el blacklist y esto de los emails. Mira, hace mucho tiempo estuve trabajando con compañías de publicidad que me pedían mucho enviar 500 emails hasta 1000 por día, que actualmente ya no se puede por lo mismo las restricciones. Se usaba el código PHP para poder enviar cantidades industriales de este tipo de correos. Ok. Me he estado dando cuenta que la tecnología no nada más se actualiza, sino el firmware de los servidores está actualizado de tal forma de que te restringen también este tipo de cosas. Yo usaba mucho, recuerdo en aquel tiempo, el navegador de Netscape, Ok. el cual te desbloqueaba muchas de las funciones que puedes hacer con los actuales navegadores que te lo impiden. Ujú. Entonces, en cuanto a eso, ¿tú qué opinas de la tecnología retro? O sea, aún la usan para probar vulnerabilidades, o qué te parece, por ejemplo, los modem este antiguos que no tienen los firmware con las actualizaciones. ¿Qué opinas de todo esto? No, pues es que es complejo. Es que, digamos que eso entra mucho en el tema de que, o sea, lo que está desactualizado es, ¿cómo decirlo? No es tan importante para los ciberatacantes porque ellos, por ejemplo, si Linux, bueno, lo usan mucho Android, ¿no? Pero si Linux estuviera en el tope en vez de Windows, atacarían más las distribuciones de Linux, todo eso, o Mac, porque, o sea, todas las personas lo usan. Pero digamos en esos casos, tampoco uno se puede intentar como, eh, como soportar sobre ese tipo de productos, porque a la final como Windows 7, o sea, todo eso que deja de dejar, o sea, todo eso que ya no tiene soporte, pues va a tener muchísimos fallos y estoy casi seguro porque, pues como no tiene soporte, o sea, no tiene alguien que, que esté actualizándolo constantemente, pues bailas. O sea, yo la verdad siempre intento recomendarlo en las actualizaciones porque pues con eso uno se libra muchísimos dolores de cabeza. Em, pues la verdad no, o sea, no sabía lo del Netscape, interesante, y pues sí, eso es lo que opino. Fíjate, en un servidor de una universidad nos Ujú. bloquearon los accesos de YouTube, Facebook, ya te imaginas, ¿no? Pero lo único que Ok. podía entrar era Netscape. Usaba la versión portátil y te brincaba todos los protocolos y entrabas a Facebook.
qué extraño, pero fue un caso real, ¿verdad? Que me tocó. Ok. Mira que eso sí es interesante porque, bueno, en muchos casos, digamos que, bueno, no sé si esto salga un poco de contexto, pero digamos hay cross-site scriptings en los que uno, en vez de validar en un explorador como Chrome en su última versión o Mozilla Firefox en su última versión, uno se va a Internet Explorer, digamos ahí 7 o ahí 8, e intenta ejecutarlo y ejecuta. Pero digamos que es por lo mismo, porque como no le han implementado cosas de seguridad, pues bailas. Igual, pues Chrome, digamos que ya deshabilitó el XSS Auditor, por ejemplo, pero es interesante lo que comentas, porque sí, no, digamos que no, no, siempre habrá alguna forma como de saltarse esos filtros o esos proxies que implementan las universidades o las empresas o ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que en algún momento de mi vida, lo que hice fue, digamos, como tenían bloqueado el Facebook y toda esa vaina, ingresaba esos proxies en línea e ingresaba la dirección URL y pues lo pasaba. Entonces, pues digamos que también era un bypass, pero sí es interesante. Muchas Otra gracias. consulta. Sí, cuéntame. Por ejemplo, ¿hacen también ataques de ingeniería social? ¿Quién es? O sea, ¿los del Red Team? ¿O quién es? Claro, sí, cuando te contratan para auditar una empresa o la seguridad del sistema. Sí, eso depende, o sea, eso depende del contrato. Digamos que, no sé, si te venden, no, vamos a auditar los sistemas basados en la metodología OWASP, pues sí, digamos no, pues, o sea, digamos que ahí te dicen, o sea, en el contrato va muy específico qué se va a hacer o qué no se va a hacer en cuanto a testeos o a pentesting. En muchos casos, digamos que sí hay proyectos en los que te dicen, no, sí, solo queremos que nos hagan una prueba de ingeniería social para ver cómo está la concienciación de nuestros usuarios, de nuestros funcionarios, y pues tú simplemente te riges a hacerle lo de ingeniería social, nada más. Pero pues eso depende, digamos que lo que te digo en los Red Team sí eso se vale. Si es así por aparte un contrato como tal, pues generalmente no, o sea, generalmente no, porque te dicen, no, audíteme estas dos IPs, estos dos activos, tiene 5 días y ya. Entonces, pues simplemente te riges a hacerles ese tipo de auditorías. Incluso el cliente, pues te dice, no queremos ni ingeniería social ni denegación de servicio. Y en muchos casos hay algo más hardcore que te dicen, no, y el sistema está en productivo. Entonces, pues ahí, escáneres, adiós. O ese tipo de cosas, entonces no, sí, así va. Claro. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir algo con respecto a bypassear los proxies, que lo leí la otra vez y la verdad que lo probé y anda a través del Google Translate. No sé si alguien lo ha querido probar antes o si ya sabían, pero es fantástico. Si abrís la página del Google Translate, no el resultado de la búsqueda de Google, sino la página de del Google Translate, perdón, ya estoy retrabada, hasta ahora ya no doy más. Son las 10 de la noche acá. Le buscas la URL y en la traducción te lo traduce como un link. Si apretás el link, te abre otra página del Google Translate que es re vieja, que parece que nadie acordó y nadie le dio un... Y desde ahí se puede ingresar y la URL, es más, lo acabo de probar para ver si todavía seguía funcionando, y me metí en Facebook y la URL es translate.googleusercontent.com y toda una URI ahí que tiene incluida la URL de Facebook, y con eso entras y bypasseas, pero a lo loco. Muy interesante. Pruébenlo ahora si quieren, es fantástico. Buen aporte, Para André, gracias. meter, ahí les tiro la URL por el chat, pero para meter script por ahí es una locura. Interesante. Sí, no, la verdad no lo sabía, buen aporte, André, gracias. Sí, a ver si algún día lo pruebo cuando haya un proxy por ahí. Ahí lo tiré en el chat para que lo vean, pero es eso, es fantástico. Sí, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? No lo creo.
Hacemos una pequeña pausa y hacemos un sorteo. Ahí voy a compartir mi pantalla. Dale. Avísenme cuando puedan ver. Aclaro que este sorteo Sí, es solamente hola. para... ¿Me escuchan? No sé quién está hablando. Sí. Aguardá un segundo que Tengo hacemos una el sorteo pregunta. rapidito y seguimos con las preguntas. Aguardá un segundo. Bueno, estos Bueno, que están dale. anotados acá son las personas de México nada más, porque en realidad esta charla era para la gente de México, así que bueno, vamos a sortearlo entre ellos. Acá hay una persona que se anotó dos veces, así que no lo incluyo. Son dos playeras de Underco, creo que en México se le dice playera a las remeras, así que son dos playeras. Vamos entonces con los dos ganadores. Ahí están los dos, así que ahora los anoto y bueno, ya nos pondremos en contacto para... No sé, Denis, toma nota y los contactamos. Ok, ¿Anotaste los nombres? ya. Bien. Ahora sí podemos seguir con las preguntas que tengan. Felicitaciones a los ganadores. Felicitaciones, muy bien. Claro. Elisa creo que acaba de ingresar. Falta preguntar si está todavía los chicos. ¿Están online o no? Porque si no están online. Juan Carlos y Elisa, ¿están online? Si no, lo volvemos a sortear, ¿eh? Si no, que se desmuteen. Si no se reportan, se sortea nuevamente. Elisa, ¿Están o no están? Juan Hay Carlos. varios, hay varios tratando de explotar el resultado, me parece ahí. Hay No varios. están. Me parece que no están. No cuenta si no se reportan. Si están logueados y están muteados es porque están haciendo otra cosa. Se vuelve a sortear. Vamos de nuevo, porque me parece que no están. Ahí vuelvo a compartir entonces. Ya descalifíquenlos. Sí, descalificados los dos. ¿No están entonces o sí? No sé quién es Blitz Code que dice Olo, Al agua. pero bueno, de última que se desmuteen. O que pongan en el chat que están conectados. Última oportunidad. No entendía bien el nombre, pero sí soy yo. Genial, tenemos a uno. ¿Ya apareció? ¿Juan Carlos? ¿Quién apareció? ¿Juan Carlos? ¿Sí? ¿Está o no está? ¿No está? Juan Carlos no lo veo en la lista de... No, Juan pero alguien dijo, yo gané, algo así dijo. Ahora todos se llaman Juan Carlos. Bueno, no están. Ahí está. Segunda Bueno, ya está. No están. Las volvemos a sortear. Estarían quedando las remeras en... Sí, felicitaciones a los ganadores. No sé quién más tenía otra pregunta. Sí, cualquier otra pregunta, porque... ¿Preguntas? Sí, cuéntame, no hay problema. Tengo una pregunta. ¿Uno cómo hace para detener un ataque de denegación de servicio? Lo que te digo, mira, los WAF te protegen mucho eso. Cloudflare es un servicio que te provee incluso pues, de forma gratuita un WAF. También tienen la versión de pago y en cápsula que sí es como más para empresas. ¿Qué hace un WAF? O sea, bueno, mejor dicho, ¿qué hacen esos WAF para detener esos ataques de servicio? Digamos que tu servidor tiene la dirección IP, no sé, voy a decir algo loco, 10.10.10.10. Si un atacante ataca la 10.10.10.10, te va a tirar tu servidor. ¿Qué hace Cloudflare, Encapsula o esos servicios, Akamai Ghost, cualquiera de esos? Lo que hacen es reemplazan ese 10.10.10.10 que realmente, pues digamos que tú lo reemplazas como los DNS y te asigna otra IP loquísima, digamos la 11.11.11.11. El atacante va a atacar, o sea, cuando haga ping a tu servidor, a tu página web, va a ver la 11.11.11. Entonces, cuando lo ataque, pues realmente ese servidor no existe. Entonces estará atacando, digamos, a la nada. Entonces, digamos que pues no hay nada. No hay nada, entonces lo que hacen es
hacerte como esa fachada para que no permitas, no te permitan hacer un ataque de negación de servicio. Igualmente hay otras medidas, pero digamos que esas son las que son más efectivas. Incluso estos ¿de quién eran? De OVH, que también tienen un WAF, pues habían para un ataque, me acuerdo que se llamaba el ataque de... ¿cómo es que se llamaba? O sea, un ataque súper extraño y lo lograron parar. Caché, OVH, ataque, ya les mando la noticia. Pero sí, digamos que esas son las medidas de protección. Ah, ya, gracias. Tengo Dale. otra pregunta. Cuéntame. ¿Podrá o habrá un curso para uno inscribirse en la parte de seguridad informática? Nosotros actualmente tenemos un canal de YouTube, pues digamos que se pueden intentar unir, igual apoyamos a Undercode, ahí se los mando por el link, pues digamos que se está actualizando el contenido y se están haciendo más cosas porque pues digamos que hay unos videos que ya son un poco viejos, un poco añejos, pero pues se ha estado renovando bastante el canal, los videos, entonces pues ahí lo tienen. Ah, ya, gracias. Yo Tengo otra pregunta. Cuéntame. Digamos, cuando un atacante hace un ataque de fuerza bruta a una cuenta de Facebook, ¿será que Facebook no han tomado ya cartas o medidas contra esos ataques de fuerza bruta o qué? No, claro, o sea, incluso Facebook bloquea la cuenta, o sea, o sea, ese tipo de ataques de fuerza bruta, así en Twitter, en Facebook, en esas plataformas grandes, ya casi no, digamos, no funcionan. Sí se ha visto en alguna forma, en algunos endpoints que sí se ha podido hacer, pero si lo vas a hacer así el brute force, directamente no va a funcionar, porque pues obviamente ellos conocen, o sea, es una empresa grande, conocen ese tipo de fallos. Entonces, pues ellos lo que implementan son medidas de seguridad, incluso implementan, ¿cómo es que se llama? Implementan estas medidas de doble factor de autenticación, varias medidas que son interesantes, pero pues digamos que no te va a funcionar. En una página normal, sí puedes encontrar ese tipo de fallos y pues puedes explotarlas, pero así en empresas así grandes no. De hecho, Dale, Javi. Disculpa, una consulta. De hecho, estuve viendo lo que es en YouTube, que estaban hablando sobre lo que es el ataque de Twitter, que lo habían hecho con fuerza bruta. ¿Es creíble eso? Sabes que yo pienso que ni tanto, o sea, ¿por qué? Porque esas cuentas son muy grandes. Digamos una cuenta de Elon Musk, de Barack Obama, estoy casi que seguro que tienen doble factor de autenticación. Por eso yo digamos, pienso más o me inclino más a la posibilidad de que es de ese tipo de fallos como either, se los voy a escribir por el chat, los cuales sin una contraseña, pues puedes hacer ese tipo de ataques, hacer publicaciones arbitrarias, hacer ese tipo de cosas. Pero brute force lo dudo mucho, o no, pues no sé ahora qué ver porque igual Twitter tampoco les va a decir. Había una noticia que ya habían dicho que había sido de ingeniería social y esas cosas, pero pues a la final tampoco van a decir, no, si teníamos este super fallo tan grave y tan básico que por ahí se nos colaron, pero habrá que ver la verdad. Aunque sí es una posibilidad, no se descarta, eso sí es cierto. Fíjate que yo hace una semana, bueno, es un poco de hacking para sombreros negros, ¿verdad? Estuve haciendo lo que es un ataque de DO2, lo que tú estás hablando, a una página de Facebook. Incluso una persona me pagó para que le hiciera un ataque de DO2, ¿verdad? Estaba alojado lo que es en WordPress y ahí pude notar algo, que haciendo este ataque de DO2, lo que es con Sur, pude atacar lo que es la IP de dicha página y la IP donde estaba alojado lo que es la página del servidor de lo que es el WordPress. Últimamente WordPress está mejorando sus fallas, lo que ha tenido, pero sigue siendo más vulnerable.
porque me permitía y una vez botar la página sin ningún problema, apenas con 2000 bits, enviándole paquetes seguidos por diferentes tipos de ataques y diferentes tipos de máquinas. Ok. Mira que, digamos que, bueno, digamos que, no sé si habrás hecho un DOS o un DDoS. Generalmente los DDoS, lo que uno hace o lo que ya se está haciendo generalmente es irse uno a las famosas botnet booters, se llaman, y ellos te ofrecen paquetes. Entonces te dicen, bueno, 2000 gigabytes por segundo a $5, 4000 gigabytes por segundo a $10, por tiempo incompleto $20,000, no sé. Entonces, tú con eso pues puedes tirar un sitio pues rapidísimo. Digamos que ahora no sé, pues la verdad digamos que el servidor ahora tiene muy poquito, ando mal con las palabras, muy poca capacidad para recibir peticiones, y quizá por eso habrá caído, pero digamos que no es tanto el tema del WordPress, sino del servidor como tal, de la configuración, de ese tipo de cosas. Incluso para WordPress existen estos WAF, como por ejemplo WordFence, que es de Sucuri, que es una empresa de GoDaddy, de hecho, y que es muy bueno. Digamos que sí, o sea, no les puedo negar que es muy bueno. Entonces, digamos que pues sí, eso viene más que todo del servidor como tal, del servidor, más que el aplicativo WordPress, porque pueden montar ahí cualquier otro CMS y pues lo vas a volver a tirar porque no, el servidor no está bien configurado, porque no puede recibir tantas peticiones y lo saturas. Sí, sí, tiene razón, porque actualmente estaba también trabajando en un proyecto. Okay. Y sí, al momento de lanzar dicho ataque me negaba el acceso totalmente, es como que si me rechazara el ataque. Y eso me sorprendió bastante porque según yo a mi especialidad se me iba a hacer más fácil adentrarme, ¿verdad? Porque estaba intentando también acceder, como dice el compañero atrás, por ataque de fuerza bruta a la página del administrador, ya que le hice un reconocimiento de información para bajar todo. Incluso estaba intentando clonar la página con HTTP, lo que es una herramienta de paro, y sí, me conmovió eso que me negara de una vez el ataque. Como dices tú, puedes ver el tipo de servidor, ¿verdad? Cómo recibe la información y cómo responde a través de eso. Sí, digamos que también en WordPress he visto que han hecho muchas implementaciones de lo que hacen. Hay un fichero llamado .htaccess y lo que hacen es que si tú vas a ingresar, no sé, a undercode.org/wp-login.php, te redirige de nuevo a la página de inicio, entonces te quedas en un bucle infinito y no puedes hacerle brute force. Sin embargo, hay otras medidas en las que uno puede irse directamente y es bien interesante, pero sí, digamos que en el WordPress así como tal, si no le han implementado un captcha en un WAF, sí le puedes hacer fuerza bruta al usuario como tal, perdón, al login. Tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Es verdad de lo que están circulando en las redes sociales? Que dicen que ya que se ha creado un correo que es prácticamente imposible de hackear. Pues la verdad es que siempre salen cosas que dicen, no, esto es, o sea, nunca, no es hackeable. De hecho, habían sacado, me acuerdo, hace un par de años atrás, un celular que decían que también era inhackeable. Pero pues siempre va a existir la forma, o sea, por más mínima que sea, o sea, de hecho nosotros en seguridad siempre manejamos un concepto y es nada es infalible. Entonces, digamos que pues de esa forma, pues digamos que por más robusto que digan, siempre va a tener una vulnerabilidad, siempre, o sea, digamos, hay una persona que, no sé, o sea, digamos yo sé esto, pero hay otra persona que sabe más y siempre me va a decir, no, pues por acá te puedo romper, o sea, por acá me puede entrar más bien. Entonces, digamos que de esa forma. Así que asegurarte eso, pues digamos que habrá que esperar el tiempo y toda esa cosa. Bueno. Ya, gracias. Dale. Te platico una experiencia con lo que voy escuchando de hackeo. En cuanto a la seguridad, me he dado cuenta acá en México hay compañías
últimamente que se han abierto, Easy, Total Play, etcétera, no sé si allá las conozcan, pero aquí son de reciente apertura, cuyos modem, que no depende mucho de su software y ni del software que tengamos, sus modem bloquean automáticamente todo este tipo de ataques. Vienen con firmwares muy avanzados y las NAT las eliminan del sistema de los modem. O sea, si te van a bloquear, aunque tengas 10,000 computadoras, te van a bloquear, porque tu IP siempre va a ser la misma. Y ese es un caso que no solamente lo ven las compañías que tienen los servidores web, sino que también las compañías que te proporcionan tu internet. Entonces, esto va creciendo, la seguridad va aumentando y no va a llegar un día en el que no vas a requerir de conocimientos de software, sino de hardware también. Entonces esto ya va muy enfocado también al hardware para poder atacar algo, como me comenta el compañero, ¿no? Sí, mira que, digamos, en algunas empresas lo que hacen es, pues, tú sabes, ponen un router, ponen APs, y lo que uno, pues, generalmente hace cuando va a hacer auditorías inalámbricas, pues, es poner un AP falso, ¿no? Un AP ROC. Y, de hecho, si tú te haces cerca de los APs de la empresa, esos APs, los APs legítimos de la empresa, te tumban tu AP, o sea, hacen... es súper agresivo, o sea, envían paquetes reset y te dando esas medidas de seguridad, y pues a uno que le toca o idearse otras cosas, hacerlo fuera de la empresa para que solo tengan esa AP en otras cosas, pero sí, y gracias por tu aporte, Juan Marcos. Yo creo que así lo que está hablando el compañero sería que los routers traen de una vez una lista de control de accesos para así él poder ver qué IP puede entrar y acceder a la información, ¿verdad? Igual a los sistemas Linux, tanto en Windows, la lista de control de acceso o los gestores de contraseña pueden ver quiénes pueden acceder a la información. Sí, pues digamos que pues también eso viene muchas configuraciones por IP tables, mejor dicho, o sea, eso lo que se refiere a defenderse realmente es un tema muy amplio y es un tema que sí, o sea, que no es nada, digamos, no es nada sencillo porque por un mínimo hueco que es, ya te lo explotan. ¿Qué tan seguro es una honeypot? Bueno, las honeypot no es que sean tan seguras, digamos que si tú dejas una honeypot y no revisas qué está pasando en tu honeypot, pues algún día el atacante se va a dar cuenta que es una honeypot y te va a atacar tu sistema real y tú ni cuenta. Digamos que las honeypot pues sirven para eso, como para alertarte, para que tú sepas cómo te están atacando, para que sepas por qué te están atacando incluso, y pues digamos que pues para eso sirven las honeypot, son muy buenas, pero pues hay que estar constantemente monitoreándolas. Entonces digamos que no es que tan segura ni que tanto, porque pues tú puedes montar una honeypot, incluso muchos investigadores de seguridad lo que hacen es, salen un nuevo ataque, implementan una honeypot en todo internet y comienzan a atacar esa honeypot, pues porque ustedes saben que los cibercriminales hacen scripts para automatizar ese tipo de vulnerabilidades y lanzarlo automáticamente, y pues van viendo cómo es que explotan este tipo de vulnerabilidades los atacantes. Entonces ven los payloads, ven cómo se va, pues sí, desarrollando el ataque, y después hacen un artículo y así. Pero sí, es así lo de las honeypots. Oye, disculpa, tengo otra pregunta. Claro, cuéntame. ¿Es verdad de lo que dicen sobre el SSL, que digamos que, según dice en Google, dice que nos guarda nuestra información, pero ya es que están saliendo herramientas que sirven, digamos, para desencriptar el SSL? Pues es que, digamos que antes existía una herramienta llamada SSL Strip que te permitía romper el HTTPS, pero pues digamos que con la entrada de HSTS, que es una cabecera que se implementa en el servidor para que no hagan man in the middle, para que no hagan ese tipo de cosas, para que no rompan como tal el HTTPS, pues digamos que eso ya queda deprecated, o sea, ya queda obsoleto.
digamos que pues habrá en algún momento que sí salgan ese tipo de herramientas. Quizá, no sé, se me ocurre que por un SSL mal implementado, no sé, es solo mi opinión. Bueno, de hecho, si vamos a hablar de los SSL, hay vulnerabilidades como por ejemplo Lucky 13, hay vulnerabilidades como Beast, hay vulnerabilidades como ese tipo que, a pesar de que tú tengas un SSL, se pueden explotar. ¿Y por qué se pueden explotar? Porque los cifrarios no tienen por ejemplo, los bits requeridos. Por ejemplo, no tienen un SHA-256, sino que tienen uno de 128 bits. Entonces, digamos que por ese tipo de vulnerabilidades, pues también se pueden explotar. Sin embargo, esas vulnerabilidades que les comento, como Lucky 13, como BES, como este tipo de vulnerabilidades, se explotan en ambientes muy particulares. O sea, no es que, no, ya tiene la vulnerabilidad, ya lo vas a explotar. No. Incluso hay documentos que te explican con fórmulas matemáticas de cómo explotarlo. Entonces, pues obviamente uno le recomienda al cliente solucionarla y todo, pero pues todo dependerá del cliente. Pero, o sea, ¿no sería lo mismo como, digamos, uno tratar de hackear una red de Wi-Fi? O sea, ¿cómo así? O sea, no, porque digamos o sea, ¿tú cómo te vas a poner? O sea, ¿tú cómo vas o sea, quitarle el HTTPS de la página si no es poniéndote en el medio? O sea, tendrías que sacarle una vulnerabilidad al cifrado y como tener tu propia página web y romperlo, pero no sé, o sea, digamos que ese tipo de vulnerabilidades se explotan así con hombre en el medio, pues digamos que tradicionalmente, ¿no? Pero pues, este, sí, o sea, es dentro de la red Wi-Fi más que todo. Gracias. Listo, vale. No sé qué otra pregunta haya. Ahí, acá, de vuelta, Vale. voy a comentar por ahí una experiencia que me pasó, obviamente con este tema de la pandemia. Bueno, la empresa donde trabajo tuvo que migrar todo su personal a las casas, así que bueno, las redes obviamente me colapsaron. Una empresa diseñada para todos trabajar en un edificio, hoy están todos trabajando de la casa. Me tocó contratar una empresa con internet simétrico de 20 megas, y lo que me colocaron entre medio del router nuevo y lo que sería el acceso a mi red fue un firewall de la marca Fortinet. No sé si alguna vez lo escuchaste, es una empresa multinacional. Y lo que me pasó fue lo siguiente: primero que obviamente bloquearon cosas básicas como redes sociales, pero después lo que me pasó fue que el firewall directamente analizaba mi red interna. O sea, era rarísimo porque, bueno, hay cosas que yo tengo bloqueadas como páginas muy, muy particulares, y lo que intentaba hacer era forzar el acceso porque necesitaba que el firewall lo permitiera, ¿viste? Obviamente yo tengo un proxy entre medio y no lo dejaba, pero fue muy invasivo. O sea, esta gente te dice, te bloqueo todo, no te preocupes, yo me encargo, y después te meten, como se dice acá, el cuchillo por la espalda, ¿viste? Pero bueno, eso fue una experiencia, ¿viste? Que tuve una discusión con obviamente esta gente, porque ni ellos tenían respuesta, ¿no? Fue muy curioso. Otra cosa que te quería preguntar es ¿qué tipo de hash es lo más seguro que hay hoy? Tengo entendido que el SHA-1 fue vulnerado por Google, ¿es así? Sí, digamos que los chats incluso ya están por las agencias de seguridad secretas, ya eso está más roto que... Sí, o sea, está roto. Pero, bueno, primero que nada, interesante tu anécdota, la verdad no me lo sabía. Interesante que sean invasivos, pues muchas empresas sí, o sea, Forti, incluso eso tiene FortiWeb, eso tiene Forti de todo. Pero interesante, no me lo sabía y está bueno. Y digamos ¿qué tipos de hashes? Digamos que a mí siempre me gusta usar, digamos, si estoy con una página web, me gusta usar Bcrypt.
pues para almacenar las contraseñas de los usuarios. Digamos que para estos tipos de hashes de infraestructura, de sacar de directorio activo y de toda esa vaina, me he encontrado con muchos que son LM. Los LM ya son súper inseguros, entonces pues digamos que ya está NTLM versión 1, pero pues la más segura, la que se considera más segura es NTLM versión 2. Entonces digamos que eso por esa parte, y pues sí, digamos que pues a la final todo parece como una especulación, ¿no? Porque uno dice, no, esto es seguro y la NSA por allá ya rompió eso y ya tiene un resto de cosas. Entonces, pues a la final también eso es un poco ilusorio. Pues uno se guía, digamos, de lo que se dice. Ahí sí es un poco complejo. Sí, por ahí también contar otra anécdota de lo que nombrabas hace un rato, de qué es vulnerable y qué no es vulnerable. A mí me tocó hace 5 años atrás, revisando por curiosidad un sitio muy importante que por ahí, bueno, quizás lo escucharon, que es Mercado Libre. A mí me tocó encontrar una vulnerabilidad y después, bueno, obviamente después del contacto con Mercado Libre, yo le encontré un SQL de injection. Esta empresa me hizo saber de que tenían 200 personas a cargo de la seguridad del sitio y una persona común y corriente en el culo del mundo, como se dice en Argentina, les entró al sistema, o sea, y por simple curiosidad, o sea, nadie está exento del tema de seguridad. Por eso Sí. pasa todo el tiempo, ¿no? Exacto, sí, mira que estos equipos de Twitter, de Facebook, invierten muchísimo en seguridad, muchísimo. ¿Y qué le pasó a Twitter? Eso. ¿Qué le pasó a Facebook hace unos 2 años atrás, como en 2018, le pasó unos errores de tokens? Que había una funcionalidad en Facebook que era ver cómo se ve mi perfil o ver cómo otras personas ven mi perfil. Pues lo que hacían era cogerse esos tokens, los reemplazaban y pues con eso vulneraron un resto de cuentas. Y pues digamos que pagan muchísimo en seguridad, tienen muy buena gente, pero pues lo que hablamos, o sea, a la final siempre va a haber algún modo, no importa si es una empresa grande, no importa si es una empresa pequeña, si no invirtieran tanta seguridad, o sea, sería más factible que se les entraran. Entonces, pues digamos que lo que hacen, o sea, la inversión de seguridad no te garantiza de que no se te vayan a meter, te garantiza que se minimice el riesgo. Pero pues obviamente muchos gerentes, muchas personas de los altos mandos no le prestan mucha seguridad a eso hasta que dicen, un ransomware en nuestros y ya hasta se nos metió a la base de datos, perdón, a los de backup, a los servidores de backup, porque digamos que he visto algunas empresas que les ha pasado eso, y que después ya invierten en seguridad, pero es precisamente hasta que no pasa, no invierto. O sea, ese tipo de incidentes tienen que ocurrir para que, no sé si solo en Latinoamérica o en el mundo inviertan. Hay que verle el lado positivo a esto de la seguridad. Gracias a los errores humanos nosotros tenemos trabajo, ¿no? Hay que verle esa parte. Sí, tienes razón. Digamos que en muchos casos, cuando yo reporto una vulnerabilidad grave, siempre pienso, digamos, en la contraparte, porque digo, pues también es el empleo de los del Blue Team, o sea, ellos también tienen que comer y todo, y pues tienen que demostrar resultados. Y pues a la final, pues es sí un error humano o un error tecnológico, lógico, pero pues gracias a ellos es que uno come, entonces, pues, pues sí, ahí hay varias cosas que analizar de eso. Oye, Luis. Cuéntame. Hablando de los horrores humanos, me tocó en una ocasión, cuando estaba experimentando con el Index Off, encontrar en un disco duro de X persona, no sé, lejana, cercana, aquí en México, los passwords guardados en un archivo de texto. ¿Cómo ves eso? Eso suele pasar mucho. Uno no lo cree, eso cree uno que es de película, pero sí suelen hacer eso. O sea, yo he encontrado incluso, digamos que en la carpeta de home de algún usuario del servidor, un documento que dice incluso las credenciales del root. O sea, pues eso fue otra auditoría de otra empresa, pero eso es súper loco. O sea, porque uno dice, pues, ¿cómo? O sea, no, es que no hay palabras.
Y eso que pues la persona se supone que era el administrador de los servidores. Al menos pues debería usar un baúl de contraseñas, como por ejemplo LastPass, KeePass. Aunque la verdad, pues digamos que a mí me gusta usar mucho LastPass, aunque también los han vulnerado. O sea, cualquier